Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Martes 16 de diciembre de 2014, bienvenidos como siempre a canales 15, 19 y 21, Grupo Megavisión, cubriendo todo el territorio nacional. Qué gusto, qué placer estar con ustedes todas las mañanas. Agradecemos como siempre ese voto de confianza, ese voto de preferencia y agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares con nuestro programa Diálogo con este servidor. Gracias nuevamente a aquellos que nos están sintonizando en los Estados Unidos a través de toda nuestra señal abierta a tiempo real, www.megavision.com.sb. Estos nuevos comicios para alcaldes y diputados representan pasos importantes para nuestra democracia, pues como ya es sabido, incluye una serie de reformas como el voto cruzado, los consejos plurales y además la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. Esta última modificación significa una mayor incidencia de la población en la elección de sus representantes a nivel centroamericano, pues anteriormente eran los partidos políticos los que directamente, fíjese usted, designaban a sus diputados a esta institución regional. Estamos hablando de un parlamento que se ha visto seriamente cuestionado desde su fundación por integrar a políticos con serios cuestionamientos de notoriedad, así también por ser una institución regional que opera con altos costos y con un papel no vinculante en cuanto a los países que están suscritos al mismo. ¿Qué incidencia pueden tener los nuevos aspirantes a una diputación regional para cambiar esa imagen de deterioro que tiene el Parlamento Centroamericano y volverlo más eficiente? Esa es una pregunta muy importante que vamos a procurar responder con nuestros invitados esta mañana y como siempre para mostrarnos mayores datos sobre este escenario nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé tips acerca de lo que vamos a manejar esta mañana. Lorena, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida al programa. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Como lo mencionabas, por primera vez los salvadoreños tendremos la oportunidad de participar en un organismo centroamericano a través del voto y romper esa línea tradicional de imposición de los partidos políticos. Veamos de qué se trata. La incorporación al Parlamento Centroamericano siempre fue automática hasta el ingreso del expresidente Mauricio Funes, cuando la Sala lo declaró inconstitucional y ordenó elecciones, como también dio luz verde al tribunal para legislar el voto cruzado si los diputados no lograban acuerdos. Si no se legislaba oportunamente, que fuera el Tribunal Electoral como máxima autoridad en la materia, porque así lo mandata la Constitución, la que se encargara de aplicar la sentencia. Si bien algunos sectores lo consideran una ilegalidad, lo cierto es que estamos a menos de 3 meses para aplicar una serie de cambios electorales con opiniones encontradas. Había una demanda y un clamor ciudadano para que se produjera un veto. Y el haberlo sancionado es darle vía libre a un proceso que nos puede llevar a un fraude. Si ellos no tienen tiempo para esto y si tienen tiempo para viajar, pues hombre, que alguien les haga la plana. Y este va a ser el Tribunal Supremo. Ayer fue la fecha límite para las candidaturas al Parlacen, debido a la logística de las papeletas, perfiles de los cuales se elegirán a 20 diputados. Ernesto, uno de los grandes retos del Parlamento Centroamericano es lograr una mayor incidencia en los gobiernos de turno y no quedarse como un organismo recomendatorio. Así la información, regreso contigo para conocer propuestas. Adelante. Bueno, gracias, Lorena. Sí, en efecto, creo que es importante hacer una evaluación de lo que ha venido haciendo el Parlamento Centroamericano, qué es lo que lo ha hecho en algún momento estar en el ojo del huracán. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Les voy a dar quizás para después entrar en un debate sobre el tema. Les voy a dar un tiempo prudencial de unos 2 o 3 minutos para que nos cuenten qué es lo que verdaderamente ustedes o cómo asimilan la imagen del Parlamento Centroamericano. Desafortunadamente quizás no se ha tenido el tiempo o los mecanismos para dar a conocer el trabajo que se hace. Pero la realidad es que se hace un buen trabajo en vista de la integración centroamericana. Y más bien creo que el reto que hoy tenemos como país, como partidos políticos, como candidatos, es trasladar la imagen que efectivamente se debe de dar del Parlamento Centroamericano. Este es una instancia regional permanente de representación política cuyo objetivo es trabajar por la convivencia pacífica
muchos sectores andan que miren, es innecesario tener el Parlamento, que cerremos el Parlamento centroamericano y por lo menos en el caso de El Salvador eso no se puede dar. Creo que también es importante conocer de ustedes el reto que llevan para dar esos aportes y borrar esa mala imagen que a lo mejor se ha creado con el tiempo. Lo primero que tenemos que tener es una coherencia y una cohesión entre nosotros como miembros, no importando el partido político, porque al final a quien vamos a ir a representar es a todos los salvadoreños en una Centroamérica que sufre las mismas desigualdades, que sufre los mismos problemas. El Parlamento Centroamericano casi siempre se ha visto empañado por comentarios que es un cementerio de políticos que ya ejercieron la política en nuestro país y van a parar al Parlacen. El mayor problema que hemos tenido y que han tenido los que ya ejercieron una diputación en el Parlamento es que las decisiones que ellos toman como organismo regional no son vinculantes en los países, en los estados miembros que representan a esta Unión Centroamericana. Si bien es cierto, algunos gobiernos en Centroamérica no le dan la importancia que tiene y someten a críticas el Parlamento Centroamericano, en Europa se reconoce cada vez más el papel de Centroamérica. Es una cosa bien interesante que ya la vamos a hablar. La integración es el método para llegar a la unión, ¿verdad? Y usted decía algo bien importante, Ernesto. Europa nos ve a nosotros como una especie de adelanto, porque recordemos que por los años 60 el mercado común centroamericano fue la primera semilla de lo que fue la integración centroamericana en realidad. Nosotros en la independencia nacimos unidos, fuimos la República Federal de Centroamérica, tuvimos experiencias como la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, hemos tenido muchos principios de integración. Los temas que es necesario llevar al Parlamento Centroamericano son los temas también que son de interés de los países. La región centroamericana está muy afectada por el tema de seguridad pública, por ejemplo. El tema de seguridad es un tema que amerita ser llevado al marco de la integración, ya que es usual que quienes delinquen en un país para asegurar su impunidad pasan las fronteras y se refugian en otro país. El día lunes arranca en Nicaragua el gran proyecto del canal, un canal interoceánico que va a ser otra alternativa, además del canal de Panamá, no descalifica de ninguna manera al canal de Panamá y se convierte en una nueva alternativa centroamericana regional que fortalecerá los desarrollos. En el tema también de la migración, es decir, nuestros migrantes. Centroamérica tiene ese problema que de alguna manera se ve reflejado en los diferentes países que conformamos el Parlamento Centroamericano. Yo te digo, el tema de las migraciones, el tema de los salvadoreños, los centroamericanos que viajan específicamente, mayormente a Estados Unidos, es un tema que el Parlacen debe retomar y debe retomar con fuerza. Si nosotros como centroamericanos no tenemos una fuerte vinculación en todos nuestros países para el tema migratorio, es un tema que va a quedar relegado y al final va a ser una decisión solamente de Estados Unidos, que es el país que más tenemos nosotros migrantes. Antes ni cuenta te daba quiénes eran los que nos representaban. ¿Y cómo eran electos? ¿Y cómo eran electos? Hoy, ¿cómo van a ser electos? Entonces, a propósito, expliquémosle esto a la población. Hoy, cada partido político presenta su planilla, ¿no? Presenta su planilla de 20 candidatos, 20 candidatos propietarios y 20 suplentes. Entonces, la población va a contar el 1 de marzo con 3 papeletas, una para diputados para la Asamblea Legislativa, otra para alcaldes y la del Parlamento Centroamericano, que es una papeleta a nivel nacional. Sí. No tiene decisión vinculante. ¿Cómo hacerlo vinculante, Eugenio y el resto? ¿Cómo creen? Porque entiendo que el Parlamento Centroamericano sí tiene iniciativa para presentar la iniciativa de ley en los países que lo suscriben. En materia de integración. En materia de integración. Solo en materia de integración. Solo en materia de integración. Pero la integración abarca todo. Abarca todo. Estamos hablando del tema de la seguridad. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de la seguridad. Claro. Efectivamente, yo creo que este es un tema de voluntad política y no nos queda otro camino, por dicha, no nos queda otro camino que avanzar en la integración. Y por eso depende de la voluntad política de los países, de los gobiernos, de los congresos,
ratificar los protocolos que permitan esta vez darle al Parlamento Centroamericano una función vinculante. Y el Parlamento Centroamericano es un excelente espacio para dimensionar la seguridad, el desarrollo y los temas ambientales. No, Eugenio, pero también hay pueblos que tienen los gobernantes que se merecen, ¿verdad? Digo, en el sentido de que a veces las elecciones no son tan buenas. Yo creo que es la institución misma la que tiene que poner condiciones para poder decir, este debe de venir. Bueno, tenemos el caso muy en particular de lo que tuvo que hacer la Sala de lo Constitucional con el caso del presidente Mauricio Funes, ¿no? Yo creo la llegada de un exmandatario al Parlamento como organismo, después de ser presidente, con la experiencia de manejar un país, eso debería de ser a favor del Parlamento Centroamericano. O sea, que no hay que verlo como que todo al llegar todo es malo. Sí, pero los presidentes se vuelven integracionistas, decía don Benjamín Sestoni, solo cuando terminan su periodo. Ahí sí hablan de integración, porque no han tenido, y eso no debería de ser así. No han tenido la oportunidad de estos dos jóvenes de participar en política, llegar al Parlamento y a lo mejor algún día ocupar la primera magistratura del país, que en el Parlamento hay dos tipos de diputados, no dos categorías, hay dos tipos. El diputado electo, que seríamos en este caso, y el diputado designado, que son los que llegan designados por el tratado constitutivo, que no fueron a la elección y precisamente por eso la Corte solo decía, son los mire, presidentes, entiendo, ¿no? Pues sí, Y vicepresidente y vicepresidente, que son los designados. Y los designados a la presidencia, donde los hay. Entonces hay una diferencia, no dijéramos en cuanto a su participación, pero otros llegaron porque eran presidentes y otros llegaron electos. Yo soy de la idea, y perdona que cada me ponga uno en ese plano. actúa en su carácter personal, como institución, sí, pero como institución hay que dignificarlo. Sí, claro, que yo necesito dignificarlo. Claro. Lo primero es, si tú vienes cuestionado, no te acepto. Exacto. Un compromiso que desde ya debemos de asumir es trabajar efectivamente por volver segura la ruta El Salvador-Guatemala. El tema de la orden de captura centroamericana, eso podría impulsarse al llegar al Parlamento y vendría a ayudar a todos los ministerios de seguridad de los países centroamericanos. Pero aquí parece que el tema de las maras, ellos sí entendieron la necesidad de integrarse y están más integrados que los buenos. Cuando el mercado común centroamericano estaba vigente en El Salvador y en todo Centroamérica, Europa vino a conocer esa experiencia. Por eso Europa nace como Comunidad Económica Europea, lo que hoy se conoce como Unión Europea, nace desde el punto de vista económico, y la semilla de esa investigación que hicieron fue precisamente el mercado común centroamericano. De nada sirve también que tengamos nosotros, como salvadoreños, 20 diputados, que para mucha de la población, 20 diputados son muchos, ¿verdad?, los que nos representan, pero al final eso quedó establecido en el Tratado Constitutivo, 21 más el presidente, ¿verdad?, cuando termina su función, ejerce. Yo sí creo que de nada sirve también que nosotros hablemos de una integración o de un desarrollo en Centroamérica si realmente hay que darle prioridad también al tema del paso libre. Unidos somos más fuertes, unidos somos más atractivos para el mundo. ¿Cómo gestar iniciativas políticas que permitan abaratar los flujos de movimiento turístico y comercial? Desde el CIECA ya se venía trabajando en la iniciativa de un tren regional. Centroamérica, por sus características, se presta para que un tren rápido, el plan original que tiene 20 años de estar en CIECA, consiste en un tren rápido que conecte Puebla-Panamá. O sea, desde el sur de México hasta Panamá, una iniciativa de tren rápido que bajaría los costos. Una de las funciones principales, creo, para los diputados del Parlamento Centroamericano, sin duda debería de ser, al interior de sus países, hacer conciencia de la importancia de la integración centroamerona. ¿Como parlamento o como fracciones de los partidos? Porque fíjate que tú acabas de mencionarlo, perdona que te interrumpa. Como país tendría que ser. A mí me gustaría, yo no sé si se hace, pero todas las fracciones de los partidos representados en el Parlacen, yo nunca los he visto acá
Ese es el problema y ese es el gran reto que tenemos, porque ¿cómo se llama? hoy por hoy Sesionar, perdón, no está haciendo de esa manera. Decirle al país, miren, nosotros como fracciones dentro del Parlamento le exigimos al Congreso salvadoreño. El tema de la isla Conejo, yo no vi a ningún diputado del Parlamento Centroamericano haciendo un lobby fuerte en este tema. No, empecemos por las resoluciones vinculatorias en materia de integración, que es lo que nos faculta la Constitución y las leyes de El Salvador. Tengamos reuniones conjuntas, aquí hablemos los 4 partidos más fuertes que están representados. Y tenemos que hacerlo en la Asamblea. ¿Por qué no nos sentamos y discutimos los proyectos centroamericanos, inclusive con la Asamblea Legislativa? Y tenemos que hacerlo incluso desde ya, porque esperar 2 años más después de ser electos, pero hay que tomar nosotros como miembros de partidos políticos también, ¿por qué no decirlo? Hay que hacer ese esfuerzo. Creo que es momento de que trabajemos desde el sistema educativo nacional y esa será también una tarea de los diputados del Parlamento Centroamericano, que nos preocupemos de articular el sistema educativo nacional para que la currícula en materia de educación cívica contemple el tema de la integración centroamericana, porque creo que eso es lo que abonará en el grado de conciencia, de conocimiento, pero también para darle a la ciudadanía las herramientas que le permitan escrutar, conocer el trabajo que desde el Parlamento y del resto de instituciones de la integración. Yo no vi realmente ni he visto a todos los diputados del Parlamento Centroamericano salvadoreño fijando una posición, haciendo un reclamo a Guatemala sobre la muerte de salvadoreños, sobre los asaltos que se hacen o viceversa. Sí, la propuesta más puntual es en la parte de información, porque yo necesito que, estando electo, la gente sepa qué realmente estamos haciendo, cuáles son las comisiones en las cuales estamos trabajando y cuál es el papel que va a desempeñar El Salvador, si realmente estamos actuando como bloque y no estamos viendo solamente la parte ideológica. La creación de un permiso único de trabajo para los países de la región. En el caso del título universitario, esto para los jóvenes, homologar el título universitario, eso va a facilitar para aquellos jóvenes que decidan de alguna forma optar a trabajos en algún país de la región, poder que su título valga en cualquiera de los países. Bueno, Roberto Carpio Nicol, en una intervención que él hizo en el Parlamento Europeo, decía, yo nací guatemalteco, quisiera morir centroamericano. Esas son palabras que repercuten en todo Centroamérica. Hay que crear la nacionalidad centroamericana, homologar los estudios. Bueno, si nosotros somos centroamericanos, no tenemos que andarle pidiendo permiso a nadie para ir a residir a otro país, para trabajar, para estudiar, para hacer negocios, para tránsito libre. Hay que crear la nacionalidad centroamericana. Porque temas como los que se han vertido acá se conviertan en una plataforma de interés común que asumamos el compromiso de materializar desde el trabajo del Parlamento Centroamericano. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.